Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias, Señor. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios. Dios, en esta mañana te pongo en tus manos las palabras que se predicarán desde este espacio. Permíteme a mí ser solamente un instrumento que traiga edificación a tu iglesia y que tu palabra sea la que esté presente en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Si ustedes leen el capítulo 3 y el capítulo 4, van a encontrar parte de la historia del pueblo de Israel. El escritor de Hebreos conoce bastante esta historia. Y es que gracias a Dios hemos estado como Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, hemos estado estudiando bastante la Escritura, el Nuevo Testamento principalmente. Hemos estado revisando con cierto nivel de detalle el libro de Hechos. Hay personas aquí que nos han estado acompañando, llevamos 1 año y medio revisando Hechos, casi versículo por versículo. Y también durante este año hemos estado revisando las cartas del apóstol Pablo durante las predicaciones dominicales. No todas hemos podido revisar las que escribió al principio, alguna que escribió a la mitad, y estamos revisando las cartas finales del apóstol Pablo. Concluiremos el próximo mes, Dios mediante. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de revisar, meditar sobre otro autor del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pedro. Leímos la segunda carta del apóstol Pedro. Así, en esa revisión del Nuevo Testamento, muy general, primeramente Dios, el próximo año nos enfocaremos Antiguo Testamento, pero ahorita en este 2022, en ese contexto que hemos estado trabajando para el Nuevo Testamento, hoy quisiéramos acercarnos a otro de los textos de esta parte de la Biblia. Y es un texto que habla sobre la misma Biblia, que es la carta a los Hebreos. Una carta bastante interesante porque está dirigida a creyentes en Jesucristo, a la iglesia cristiana, pero vean qué interesante, no era gente totalmente nueva, de hecho, probablemente es a una segunda generación de creyentes, no los directamente predicados por los apóstoles, sino ya los discípulos de los apóstoles son los que predicaron a esta comunidad de los hebreos. Y hay una cuestión muy interesante que los invito a que lo vean en el capítulo 5, versículos 11 al 12. Hebreos 5, 11 al 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muy dura, hermanos, la llamada de atención del escritor de Hebreos hacia los lectores. Les está diciendo claramente que son una iglesia que ya deberían ser hasta maestros de la palabra de Dios. Ya han profundizado bastante en el estudio de la Sagrada Escritura, pero por no poner atención,
probablemente por falta del tiempo, por falta de recursos, no lo sabemos. Les dice, se tiene que ir enseñando otra vez desde lo más básico. Dice en traducción lenguaje actual este pasaje que les leía, parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Una frase bastante dura. Y es que el escritor de la carta a los Hebreos muestra a lo largo de todo su documento cómo él tiene un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura, conocimiento que los hebreos también deberían tener. Para ese momento, lo hemos también mencionado desde el domingo pasado, cuando dice la Sagrada Escritura, nos estamos refiriendo principalmente al Antiguo Testamento, en ese momento. Hoy cuando leemos Sagrada Escritura, sabemos que ya se incluye toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y hay un conocimiento profundo del escritor de los Hebreos, de tal suerte que cuando la revisamos con lujo de detalle, nos llegamos a encontrar alrededor de 30 citas, 30 veces que refiere el escritor al Antiguo Testamento a lo largo de sus 13 capítulos. Constantemente entonces les está diciendo a los hebreos, acuérdense lo que se dijo, acuérdense lo que dice la palabra, acuérdense lo que se escribió. 30 veces alrededor de ese número les refiere. Pero a esta iglesia de los hebreos se le olvida. Parecen pequeños niños. No pueden todavía comer alimentos sólidos. Deberían ser maestros. No quisiera dejar de mencionar, hermanos, como parte de esta introducción, que la Sagrada Escritura, en aquellos tiempos, estamos hablando de por ahí del año 80 después de Cristo, pues es un contexto muy diferente al que tenemos actualmente. No había tan libre acceso de la Sagrada Escritura que el pueblo lo usara. No tenían la Biblia o el Antiguo Testamento en sus casas. No había, sí es cierto, no había restricción para conocerla, pero no había papel, por ejemplo. La Sagrada Escritura era guardada en rollos que ocupan más espacio, más voluminosos, y entonces, pues no era tan fácil tener acceso a la Sagrada Escritura en el interior de nuestra casa. Además, tenían un alto valor monetario. Como se tenía que copiar a mano en ese rollo, pues costaba. Las copias, entonces, del Antiguo Testamento, lo que pasaba es que se guardaban en la sinagoga. Ahí donde se congregaba el pueblo, el maestro, el rabí, tomaba el libro o el rollo, lo desenrollaba y empezaba a leerlo para que la iglesia lo escuchara. Eso también ocurre con la iglesia naciente, en las casas donde se reunía. Y ante esto, las personas creyentes, hermanos, lo que tenían que hacer entonces era, pues, memorizarse los pasajes. Y el escritor de los Hebreos sabe que estos 30 pasajes que menciona a lo largo de su carta están en la mente, en la memoria de las personas que lo están leyendo. Sabe que los lectores conocen muy bien a lo que él se está refiriendo. Así, hermanos, con este contexto de la carta a los Hebreos, un contexto muy general, creo que podemos entender de una mejor manera el pasaje que leímos, principalmente los versículos 12 y 13 del capítulo 4. Los invito a que lo vean, hermanos. Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 3 puntos, hermanos, quisiera resaltar.
de este pasaje. Un pasaje que habla sobre la palabra de Dios, refiriéndose a lo que hoy conocemos como la Biblia. En ese contexto en específico, refiriéndose a lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Y la primera de ellas, porque la palabra de Dios es viva. Qué expresión, hermanos, tan divinamente inspirada. Y es que la Biblia no es un simple libro. La Biblia no es un libro para tener ahí coleccionado en nuestro librero como tenemos tantos otros escritos probablemente. La Biblia, hermanos, es la palabra de un Dios vivo. Es la palabra de un Dios que le está hablando a las personas que estamos vivas. La palabra de Dios es un escrito que tiene un mensaje vivo. La Biblia, hermanos, no es letra muerta. Y por eso, por no ser letra muerta, no lo podemos tomar tan a la ligera. Hace unas semanas, hermanos, se llevó aquí en la Ciudad de México, y creo que cada año se lleva a cabo, la Feria del Libro Viejo. Ahí en esa feria no he tenido yo la oportunidad de ir, pero sé de personas que han ido, y se venden aquellos libros que ya no se editan, que ya ninguna editorial mete recursos para imprimirlos, porque ya no se venden, porque ya van pasando en el olvido. Las ventas de esos libros ya han disminuido a tal grado que si no se venden en esa feria, lo que va a pasar con esos libros es que se destruyen. Se van a la trituradora para hacer nuevos libros, los nuevos libros bestseller, los libros de moda. Es por eso que algunos de nosotros, hermanos, atesoramos ciertos libros en nuestro librero, ¿no? En papel, porque sabemos que ese libro ya no lo vamos a encontrar tan fácilmente en la librería. Y pensaba, entonces los libros pueden morir. Los libros pueden estar muertos. Pero, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos dice todo lo contrario. La Biblia es un libro vivo. La Biblia no es un libro que va a estar en esa feria del libro usado y que ya nadie lo compra, que ya está en desuso y que por lo tanto lo podemos llevar a la trituradora y se acabó con la Biblia. Hermanos, la Biblia tiene escritos que fueron hechos hace no decenas de años, no cientos de años, hermanos. Tiene escritos hechos hace miles de años. Contiene escritos que nos muestran un contexto muy lejano culturalmente. Sí, un contexto que está alejado a nuestro idioma que utilizamos en la actualidad. Sí, es un contexto geográfico muy distinto al que tenemos actualmente. Pero, hermanos, esos escritos siguen vivos. La palabra de Dios sigue viva y la seguimos leyendo a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todos los días, la seguimos leyendo día a día. La palabra de Dios está viva. Y al día de hoy, hermanos, meditaba en este pasaje, está tan viva que la podemos encontrar. Pues sí, en esas ferias de libros viejos, sí, de repente hay gente que se encuentra Biblias que fueron editadas en 1800 y tantos y son tesoros y ya estaban a punto de irse a la trituradora. Pero también la podemos encontrar, está tan viva, porque la encontramos en las librerías modernas. Si vamos, sin querer hacer comercial, pero seguramente lo conocen, a librerías Gandhi, al Sótano, a todas esas grandes librerías, y ustedes piden una Biblia, la van a encontrar. Además de nuestra librería El Faro, además de las otras librerías cristianas. La palabra de Dios está tan viva, hermanos, que las vamos a encontrar en español antiguo. Encontramos todavía editada la Biblia del Oso, por ejemplo, una Biblia traducida en 1500 y tantos.
Pero la encontramos también, oiga hermano, yo quiero una Biblia con un español un poco más moderno, como la que usamos, versión 60. O hermano, yo lo que quiero es una Biblia muchísimo más moderna para que la entienda. También las tenemos. Traducción lenguaje actual, Dios habla hoy, nueva versión internacional, Reina Valera contemporánea. La palabra de Dios está viva. La encontramos en distintas versiones, distintas expresiones, e incluso, hermanos, la palabra de Dios está tan viva después de miles de años de estar circulando en papel, en rollos, en papiros. Hoy la encontramos en estos aparatitos. En una computadora usted puede buscar perfectamente Hebreos 4:12, le da clic y le aparece la Biblia. En su teléfono celular puede bajar aplicaciones donde vienen todas las versiones y traducciones que se puede imaginar. Hermanos, la palabra de Dios, celebremos que está viva. Pero el escritor de Hebreos no solamente nos hace meditar en una palabra de Dios viva, que está a libre acceso de nosotros, a diferencia del contexto en el Antiguo Testamento, sino también nos dice que la palabra de Dios tiene un mensaje que es actual. La Biblia no es una colección vieja de escritos religiosos, nada más, muy viejos. Es un libro en el que Dios es quien da vida. Y lo deja perfectamente establecido cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Y toda la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, apunta hacia Cristo, hacia la vida. Todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, apunta hacia Cristo, quien es la vida. La Biblia habla a todas las personas del mundo, en casi todos los idiomas del mundo, y los que faltan se sigue trabajando para que esté al acceso de ellos. Y la palabra de Dios está viva, está activa, tiene vida en sí misma, pero también habla de la vida. Habla de la vida que es Jesucristo. Habla de la vida que tenemos en Cristo y es capaz de darnos vida. Habiendo, dice 1 Pedro 1, 22 al 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos, hermanos. La palabra de Dios da una nueva vida. La palabra de Dios, hermanos, le ha dado a usted y a mí una vida nueva, porque es a través de ella que hemos podido conocer a Dios. Hemos podido conocer cuáles son los planes de Dios para mí, cuáles son los planes de Dios para la comunidad de creyentes, cuáles son los planes de Dios para el mundo. A través de la Biblia tenemos una nueva vida porque podemos conocer qué es lo que Él ordena, qué es lo que quiere Él de mí. Conocemos sus planes, su amor, sus promesas y algo importante, hermanos, todo eso que dice la Biblia nunca pasará, sino que va a vivir eternamente. Dice el escritor de Hebreos, para siempre. Y eso, hermanos, a pesar que a lo largo de todos estos siglos hay gente que ha querido esconderla, la ha querido destruir, la ha criticado, la ha atacado. Es que vea lo que dice aquí, es imposible. Es que podemos confiar, hermanos, en esta palabra de Dios, en que está viva, da vida, habla de la vida y además nunca morirá. Pero quisiera una segunda característica que dice el escritor de Hebreos. Ahí en Hebreos 4:12.
porque la palabra de Dios es viva, pero la segunda palabra que dice es eficaz. Una segunda característica que nos muestra este escritor, que es una persona que conoce bastante la Sagrada Escritura de su tiempo y que dice que es eficaz. Y cuando pensamos en esta palabra, hermanos, yo sé que les viene a la mente muchas características para decir cuando algo es eficaz. Buscando en un diccionario moderno, dice que la palabra eficaz es que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Incluso recordaba, hay una marca, hoy estoy dando muchos comerciales, hay una marca de jabón que se llama así, Eficaz, ¿no? Lo que quiere decir es que ese jabón líquido de lavado de trastes anuncia que sí cumple con lo que se espera de un jabón de trastes, eficaz. Pero cuando vemos esta palabra en el contexto y en el idioma original, que es el griego, resulta todavía más interesante, hermanos. Porque la palabra que puso el escritor de Hebreos en griego es energés o energés. Casiodoro de Reina Valera, tradujeron como eficaz, pero cuando buscamos esta palabra en los diccionarios, también encontramos que significa activa, efectiva, que es productiva, dados sus resultados. Y de hecho, si se fijan en la palabra energés, pues de ahí deriva lo que hoy conocemos como energía. Aquella fuerza que permite desarrollar un trabajo. Eso es eficaz. Y es que, hermanos, nadie puede escapar de la palabra de Dios que es efectiva. La palabra de Dios ha probado a lo largo de los siglos su efectividad, porque ha dado resultados, y resultados, podríamos decirle, de muy alta productividad. La iglesia de Jesucristo, hermanos, se ha tomado de la palabra de Dios, de la Biblia, y ha buscado a través de ella impactar al mundo, y en muchos momentos de la historia lo ha hecho. Usted y yo, hermanos, tenemos acceso a esta Sagrada Escritura y podemos tener la seguridad, la certeza que cuando nos acercamos a ella vamos a tener esa efectividad que queremos, porque es eficaz. Vamos a tener la certeza que nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de vivir, pero también vamos a tener la certeza que nos va a ayudar a cambiar nuestro entorno, nuestro contexto familiar, nuestros vecinos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra es eficaz cumpliendo la misión para la cual Dios mismo nos la envió. A través de la Biblia, hermanos, buscamos a las personas, mostrarles a las personas, convencerlas de un mensaje de salvación. A través de la palabra de Dios buscamos que las personas limpien su vida, se arrepientan, conozcan. Y a través de la palabra de Dios buscamos que las personas se transformen su vida. Y hermanos, la pregunta es, ¿ha sido eficaz la palabra de Dios? Su vida, hermanos, seguramente da testimonio de ella. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero paso a un tercer concepto que da el escritor sagrado, ahí mismo en el versículo 12. Y más cortante que toda espada de dos filos. El escritor de Hebreos describe la escritura como una espada de dos filos. Seguramente, bueno, al menos yo, no sé si alguno de ustedes está familiarizado, ha tenido en sus manos una espada, espada de verdad, de una batalla. Yo recuerdo haber tenido mi espada de plástico, ¿no? Cuando jugaba a los Thundercats y mi espada del augurio, pero era plástico, y con esa llegaba y cortaba, lo más que podía cortar era una plantita. No le digan a mi abuelita porque se enojaba.
Pero bueno, pero una espada de dos filos, creo que muchos de nosotros no nos la podemos imaginar. Gracias a las películas, pues ya nos damos un poco la idea de cómo es una espada de dos filos. En las series, ahí sí salen en Juego de Tronos le enseñan a una niña a usar la espada, y en Gladiador y todas esas películas ya vislumbramos cómo es esa espada de dos filos. Esa arma corta, lo que sí podemos imaginarnos es que es un arma muy filosa, que divide, que secciona en partes cualquier cosa que se le atraviesa. Pero la descripción de esa espada va mucho más allá, hermanos. Sigan leyendo el versículo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias a Dios, hermanos, las personas que me conocen desde pequeño sabrán que mi papá tenía una pollería. Y es por eso que desde pequeño me llevaba él a su negocio, me daba unas tijeras, para mí eran unas tijerotas grandototas, para mí el tamaño de mi mano. No me daba una espada, pero hacían más o menos la misma función de una espada. Las tenía que manejar de tal manera que me permitía, pues sí, enterrarlas en el cuerpo del pollo, ya muerto, y empezar a separar cada una de las partes de ese pollo. Así recuerdo muy bien, mientras meditaba en este pasaje, me hacía recordar muy bien cuando las tijeras tenían que atravesar o seccionar el muslo del resto del cuerpo. Cómo tenías que meterla de tal suerte que se rompiera la estructura. O separar las patas, separar las pechugas, las alas, con esas tijeras filosas. Por eso, hermanos, muchos de nosotros que hemos acudido a una pollería, creo que sí podemos vislumbrar a qué se refiere el escritor sagrado con la palabra de Dios, cuando dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir, hasta separar. Cuando usted, hermano, está leyendo la Biblia, está usando una espada, así como yo usaba esas tijeras, así como en las películas usan la espada. Cuando usted, hermano, se acerca a la Biblia, está usando una espada de doble filo. Pero sigue diciendo el escritor sagrado, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las tijeras de la pollería solamente me ayudaban a visualizar cómo se puede partir el cuerpo de un pollo. Pero la palabra de Dios penetra hasta separar, hasta partir lo más interno, hermanos, que tenemos. Aquello que nadie, hermanos, nadie tiene acceso. Aquellos grandes secretos que tienen las personas, donde nadie de los que nos rodean tiene ese acceso. Aquello que es lo más íntimo para tu corazón, para tu vida, lo que es tu alma, tu espíritu. La palabra de Dios sí puede llegar, sí puede penetrar. No es idea del escrito sagrado debatir si somos cuerpo, espíritu, alma. Nosotros como Iglesia Reformada creemos en dos, nada más, alma y espíritu sinónimos, cuerpo por otro lado. Sino lo que quiere enfatizar aquí, hermanos, el escritor sagrado, es que todo lo que está en relación con Dios, ese espíritu que viene de Dios, cuando leemos la Biblia, es penetrado. Lo que quiere decir el escritor sagrado es que todos nuestros pensamientos, nuestra mente, esa alma que tenemos, aquello que se aloja en el cerebro de nosotros,
si es penetrado por la palabra de Dios. Y dice el escritor sagrado, no solamente penetra hasta cortar a lo más íntimo, alma, espíritu, coyunturas, tuétanos, sino dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir, hermanos, es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra, o varias cosas entre ellas. Poder decidir entre qué es mejor y qué no es lo mejor. También la palabra en griego nos lleva hacia una crítica o hacia juzgar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Para lo que hemos de pensar, para lo que hemos de desear, ahí está la palabra de Dios. Es una espada de doble filo que corta y que nos indica hacia dónde deben ir dirigidos nuestros pensamientos, hacia dónde deben ir dirigidos nuestros deseos. Nos ayuda a discernir si lo que estamos pensando, diciendo, haciendo es correcto o no a los ojos de Dios. Y eso, hermanos, hasta lo más íntimo que tenemos en nuestro ser. Así es la palabra de Dios. Concluyo, hermanos, en esta mañana. Vamos a valorar la libertad que tenemos hoy para acercarnos a la palabra de Dios. Pero no es solamente tenerla como un libro antiguo que nos gusta leer o que debemos leer porque el pastor lo dice, ¿no? Como si fuera cualquier otro libro. No, hermanos. La Biblia sí es un escrito antiguo, pero es un escrito sagrado. Un escrito que está vivo y que nunca morirá. La Biblia es un escrito que cumple de manera eficaz. Ha cumplido, cumple y cumplirá toda su misión de transformar la vida de los elegidos por Dios. La Biblia, hermanos, sí, es un escrito antiguo que nos ayuda a conocer si lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, alma, pensamientos, deseos, es grato a Dios o no, como una espada cortante de doble filo. Hermana, hermano, que cada vez que usted abra la Biblia, Dios le hable, le ilumine a través del Espíritu Santo.